Bueno, esta vez más le traigo un montaje con Arduino. Estamos probando todos los sensores de la gama MQ, o sea que se especializan en mediciones de aire específicamente, y algunos solventes que están en el aire, por ejemplo como alcohol, CO2, monóxido de carbono, metano, propano, LPG, entre otros. En esta ocasión, pues aquí les presento el sensor MQ3, un sensor específico para ciertos solutos en aire, como, como son el alcohol etanol, la benzina, el metano, el hexano, el LPG y el monóxido de carbono. Aunque digamos que tradicionalmente se usa más para medir lo que son los niveles de etanol, pero en aire y en aliento también. Entonces, este sensor pues nos sirve para eso. El sensor pues consta de 4 salidas, podemos decir. 2 son para alimentación, se alimenta a 5 voltios o VCC, y uno para tierra. ¿Sí? Vemos ahí cómo está conectado. Una salida es digital y la otra es de tipo análoga. Con análoga queremos decir, o sea, que puede tomar múltiples valores, tiene un límite, pero puede tomar múltiples valores. Y digital solamente puede tomar 2 valores, 0 o 1, alto o bajo, o 0 o 5 voltios más o menos. Entonces miramos nuestro Arduino. El Arduino, pues, para los que no la conocen, es una especie de computador pequeño que uno lo puede programar como uno desee. Tiene un lenguaje de programación propio, muy parecido a C para los que son programadores. Digamos que el Arduino es una plataforma de software libre, open source, porque así fue hecha. Entonces, open source quiere decir de que, o sea, todo el mundo puede usarla para cualquier proyecto, cualquier cosa, mirar incluso su software, cómo está hecha por dentro, incluso volverla a construir si desea. Pero nadie puede patentarla, o sea, pues ya está patentada como open source. Es para la comunidad, o sea, para que la comunidad la pueda usar, pero no se puede patentar. Sin embargo, cuando uno la usa en algún proyecto, cualquier cosa, pues hay que tener en cuenta que los datos que se produzcan tienen que ser libres o abiertos. Entonces, el Arduino pues se viene usando mucho, está incrementándose su uso como ayuda didáctica en la química. Muy interesante porque se pueden construir una variedad de dispositivos, o sea, con dispositivos electrónicos muy sencillos que encontramos en cualquier tienda de electrónica. Entonces se pueden construir. Algunos otros no son muy comunes, pero sin embargo destaca de todo lo que tiene que ver con Arduino su bajo costo, que son muy sencillos y muy asequibles. De todas formas, pues en internet, pues las diferentes plataformas de venta pues tienen siempre una línea electrónica que provee casi todos digamos, esos elementos discretos que se necesitan para hacer funcionar el Arduino. Entonces, en sí, pues el Arduino, al ser un computador, es programable. ¿Qué quiere decir eso? Pues sabemos que hay muchas cosas que son repetitivas y de pronto tediosas para el ser humano. La programación puede facilitar mucho esas actividades tediosas y repetitivas, o sea, haciéndolas más sencillas y combinando pues la rapidez que tienen los procesadores, los microcontroladores y los computadores. Por ejemplo, digamos que si un microcontrolador tiene más o menos una velocidad de un megahertz, es mucho lo que puede hacer en un solo segundo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, actividades como contar, sumar, se pueden hacer de otra forma
con la programación. Sin embargo, pues ya los matemáticos tienen fórmulas muy elegantes para hacer las cosas, pero los computadores pueden hacer las cosas, digamos, de una manera más tosca, utilizando la fuerza bruta, se puede decir. Ellos nos ganan en velocidad, pues nosotros en lo cognitivo. Entonces, digamos que, o sea, ya entrando en materia, digamos que el MCQ3 está conectado pues al Arduino. Aquí pues miramos que se alcanza a apreciar un poquito allá en el fondo, se alcanza a apreciar cómo están conectados. Pues vemos que ese cable verde pues es la alimentación, está conectado a 5 voltios. Tenemos un cable gris que está conectado a tierra, sí señor, y un cable pues que está conectado al puerto análogo 0, ¿sí? Entonces es ahí donde se van a hacer las lecturas que vienen de nuestro sensor. Entonces vemos que acá pues aquí sale esa patica extra que está allá por donde manda la señal análoga. Sí, acá vemos, aquí alcanzamos a apreciar, acá pues tiene unas letras que nos ilustran más o menos dónde están las conexiones. Entonces así se conectan en el Arduino. Yo podría conectarlo en otro puerto, pero como ya lo tengo programado, entonces es mejor conectarlo ahí en ese puerto A0, que ya yo lo identifiqué como A0. ¿Sí? Yo lo podría cambiar, pero entonces tocaría cambiar el software también. Entonces esas serían las conexiones básicas de nuestro Arduino. A mí me gusta mucho la programación porque, permite integrar muchas cosas. Digamos que ya hablando en un plano más pedagógico, la programación permite, digamos, comprender de forma más profunda la tecnología, desde un punto de vista más científico, se puede decir, la tecnología, ¿sí? Entonces, además que, nos hace la tecnología asequible. La tecnología ya no es algo inalcanzable para el común de la gente, más en nuestro país y en otros países llamados el tercer mundo, donde digamos que no se tiene un presupuesto público para invertir en la educación. Entonces el Arduino pues es una maravilla en ese sentido, porque más bien no regala del todo, pero sí abarata mucho los costos para introducir estas herramientas didácticas a los que les gusten, ¿no? Sabemos que pues habrá muchos muchachos que no les gustará, pero hay gente que sí les gusta mucho esto de la programación. Digamos que los sensores tienen un funcionamiento, los sensores pues pareciera que fuera magia lo que hicieran, pero no, tienen un funcionamiento que se basa en los principios físicos y químicos que se enseñan en la escuela, y por tanto pues sí, es una buena herramienta para contextualizar el conocimiento. Por ejemplo, aquí vemos que el sensor MQ3 en su interior está compuesto por tubos cerámicos de óxido de aluminio, y también tiene unas láminas de dióxido de estaño, que son unas capas muy sensibles. Los dos elementos hacen uno de electrodo y otro de calentador. Entonces ellos tienen una rejilla. Mire que acá dice que también todo está en forma de rejilla de acero, entonces ahí está. Entonces todo para transformar esa variable que es concentración de alcohol a unos niveles de tensión eléctrica o voltaje que el Arduino lo lee en su puerto análogo 0, como nosotros conectamos. Pues este Arduino tiene varios puertos análogos. Vemos que en este caso tiene 5, ¿sí?
Pero nosotros entonces cogimos el primero, el puerto análogo 0. Ahí conectamos. O sea, yo soy libre de conectarlo en el puerto análogo que yo desee, pero entonces lo conectamos ahí en el puerto análogo 0 por comodidad. Entonces, bueno, entonces lo que hace el sensor es hacer unas transformaciones físicas, químicas, y nos bota un voltaje. El voltaje en sí mismo no es una información legible, por eso necesitamos la programación del microcontrolador para darle a entender al usuario qué es lo que se está leyendo. ¿Sí? Entonces acá miramos que aquí hay unas curvas con los principales solutos que puede leer el MQ3 en aire. ¿Sí? Entonces miramos ahí un poco el funcionamiento de este aparato. Entonces vemos que hay unas temperaturas, unas condiciones iniciales a las que trabaja este sensor. Dice que el límite pues es una concentración de 0.4 miligramos o 0.04% más o menos en el aire limpio, ¿sí? Ese es el límite, ¿sí? Entonces miramos ahí todos esos datos que están en la hoja de datos de nuestro sensor MQ3. En cuanto a la programación como tal, bueno, digamos que Arduino tiene un intérprete que es como un documento, un programa, ¿sí? Que genera documentos como Word, pero que hay unas palabras claves que él entiende y que entiende obviamente el programador y puede interactuar, o sea, con el hardware. Entonces, por ejemplo, aquí pues vemos que hay dos funciones de tipo void, o sea, eso quiere decir que son vacías, no regresan nada. Una se llama setup, donde se hacen las configuraciones, y la otra es el loop. El loop es donde está el programa como tal, que se va a repetir en todo momento, ¿sí? Un ciclo que se repite y se repite. Entonces por eso es el loop. Entonces ahí está ahí donde va, digamos, lo que nosotros queremos programar. En el setup pues se ponen más que todo las configuraciones de pines, si yo los quiero de entrada o los quiero de salida, configurar las comunicaciones seriales, como en este caso. Digamos que adentro del computador o el Arduino hay un microcontrolador que hace las veces de módem, interviene para que se puedan comunicar los dos computadores, el Arduino con el computador, pero necesita, digamos, una frecuencia en baudios que aquí la definimos a 9600, ¿sí? Entonces a esa frecuencia es que se van a comunicar los dos computadores. A las veces, o sea, yo hago la analogía con una línea telefónica. La línea telefónica, pues usted tiene un número y cuando marcan ese número, pues ahí se pueden comunicar con usted, siempre y cuando usted conteste. Entonces, eso es la comunicación serial. Entonces se hace para poder comunicar los dos computadores, el Arduino y el computador central. Entonces miramos acá, también definimos una variable y una constante. La constante pues la definimos con el número 0 o sea, digamos que le vamos a decir al Arduino, porque el Arduino tiene 5 puertos más 6 puertos, no sabe dónde le va a llegar la información, entonces yo tengo que decirle a dónde va a llegar la información, que es en el puerto 0, pero entonces para evitarme manejar el 0, para que sea más comprensible, entonces yo defino una variable llamada MQ-ET, todo en mayúscula, que quiere decir que eso es igual a 0. ¿Sí? Y cuando yo pase esa variable acá a esta función que se llama analogrea o lectura análoga o leedor de puerto análogo, entonces tengo que decirle en qué puerto, en el paréntesis, quiero que haga la lectura. Entonces yo le digo aquí con MQ-ET, que quiere decir 0, que en el puerto análogo 0. Entonces me va a hacer esa lectura y me la va a guardar en una variable tipo decimal que se llame MQL3. Luego esa variable la voy a imprimir, la voy a devolver acá al computador en un monitor serial y me va a dar la lectura que está haciendo, ¿sí? Aquí, o sea, tengo cuatro líneas de código, porque realmente lo que estamos haciendo es
o sea, digamos, maquillando un poco la información para que dé algo de información, que no sean solo números, sino, porque esa es otra cosa, yo tengo que decirle qué es lo que me está mostrando al usuario. Entonces yo lo que hago es hacer un poco descriptivo para que más o menos nos guíe cuáles son los porcentajes, las partes por millón. Yo eso lo puedo modificar en todo momento y, o sea, para que muestre otra cosa diferente. Bueno, todo eso se hace con un retardo porque, bueno, o sea, como el procesador es muy rápido, eso me va a botar información. Si yo lo dejo a la velocidad del procesador, eso está en milisegundos. Entonces, en cada milisegundo se va a actualizar la información y no se alcanza a leer muy bien. Entonces, lo que hacemos es que decirle al procesador que espere un segundo y haga la lectura. Entonces, para eso sirve la función delay. Y se termina el programa. Bueno, entonces aquí vamos a probar cómo funciona, ¿sí? Aquí saco el monitor serial, aquí está. Entonces vemos que está haciendo una lectura, porque ya yo he hecho otras lecturas. No está en cero totalmente, porque obvio debe haber algo de alcohol en el ambiente, ¿sí? Algo, o sea, aparte por millón, eso es muy poquito, ¿sí? Digamos que está en sus valores normales. La medida que el sensor se va calentando, se va haciendo mucho más preciso. Recuerde que él tiene por dentro un calentador, una malla que funciona como calentador, y también tiene sus electrodos, y que la interacción entre los dos elementos pues nos da la lectura. Entonces lo que voy a hacer es escoger alcohol etílico al 70%, alcohol antiséptico, y probar a ver nuestro sensor. Entonces vamos a mirar aquí. Obvio, destapamos nuestro alcohol. Destapamos nuestro alcohol. Destapamos nuestro alcohol. No lo vamos a introducir porque no lee el alcohol líquido, solamente lee Fíjense que cuando, o sea, antes ese bombillito verde no estaba prendido, apenas lo acercamos al alcohol, se enciende una vez. Sí, entonces lo dejamos un rato aquí y miramos qué información nos está dando nuestro puerto serial. ¿Sí? Vemos que, bueno, aquí se configura un poquito. Voy a sacar mi puerto serial de nuevo, entonces voy aquí a menú herramientas, monitor. Entonces vemos que nos está dando unos valores de 616. Lo volvemos a introducir para que nos haga, se sube más o menos a 867 partes por millón. Nos damos cuenta que el bombillito se pone verde, o sea, quiere decir que superó el límite, que son los 0.4 miligramos por litro. Entonces, obviamente, y más o menos el porcentaje es de 0,9%. Sí, entonces miren que ahí está funcionando perfectamente. El sensor queda todavía como con el recuerdo, obviamente no se disipa una vez. Acá vemos que empieza a bajar lentamente, sí, queda con el recuerdo, por eso queda el bombillito prendido. Ya cuando ya baja el nivel, entonces sí se le apaga el bombillito verde. Entonces eso pues le demora un rato hacerlo. Bueno, entonces aquí, o sea, tomando otro tema adicional, o sea, miramos que, o sea, que usar el Arduino en el aula como herramienta didáctica para enseñar química no es algo descabellado, ¿no? Miramos aquí, o sea, que esta revista, que es la Journal of Chemical Education,
Ha publicado varios artículos al respecto sobre el Arduino. Entonces, por ejemplo, en esta ocasión publicó este artículo que es muy interesante sobre la construcción de una estación meteorológica para medir ciertos parámetros de la atmósfera. Lo interesante de este dispositivo que los autores llamaron Arduino, porque obviamente está basado en la plataforma Arduino, es que puede medir ciertos parámetros y, lo construyeron jóvenes de educación media y universitaria, persiguiendo pues un objetivo didáctico que es digamos que los ciudadanos tengan una alfabetización científica. ¿Sí? Entonces digamos aquí que los profesionales pues se convierten en profesionales y los muchachos de educación media al menos se alfabetizan en lo que son las cuestiones de la ciencia, porque muchas veces pues miramos datos y no sabemos de dónde salen. Entonces lo interesante es nosotros mismos pues a nivel local, a nivel regional, pues obtener nuestros propios datos. Este estudio pues compara los datos obtenidos pues con los datos que obtiene la NASA allá en Estados Unidos. Sí, entonces mire que aquí dice que más allá dice que los datos de todo fueron comparados con el Centro de Investigación Langley de la NASA. ¿Sí? Entonces vemos que ¿qué puede hacer? Entonces lo que hace este dispositivo es integrar varios sensores de tipo atmosférico. Entonces lee lo que es el nivel de ozono, lee el material particulado, lee la temperatura, la humedad. Sí, entonces compuestos orgánicos volátiles, y todo se transmite, todo basado usando la Arduino, y todo se transmite usando las comunicaciones Bluetooth. Entonces lo ponen en un lugar alto, entonces todo eso se está transmitiendo a un celular que está haciendo la lectura. El material particulado pues se lee de 2.5 a 10 micrómetros, está muy interesante. Sí, dice que últimamente pues está ganando mucho auge el uso del Arduino. Dice, ya sabemos que la comunidad que digamos que usa el Arduino se le denomina genéricamente los makers. Entonces habla de eso, que están creciendo en popularidad. Acá miramos más o menos un esquema de los diferentes sensores que se le acomodan al Arduino. ¿Sí? Entonces vemos ahí todos los sensores. Acá más o menos cómo va quedando, le hacen una cajita que quede todo bonito, y más o menos cómo queda la aplicación en el celular. Lo interesante de esto es que todo eso está en inglés, pero entonces digamos que todo el mundo debe tener un conocimiento básico de inglés. En Latinoamérica pues no es el caso. Entonces por esa razón se busca de que digamos gente local pues pueda hacer sus propios programas de acuerdo a sus necesidades, pueda modificarlo, incluso si no les gusta las unidades, entonces usar otro tipo de unidades, por ejemplo. ¿Sí? Entonces mire que aquí habla de todo, habla de que incluso se utiliza la tecnología de impresión 3D, la calibración, todo eso. Entonces es muy interesante. Incluso hay unas recomendaciones para uso con otros aparatos. Conclusiones.
Aquí, o sea, están digamos, el material adicional, que es donde ya especifican ya lo que, como tal, o sea, cuáles son las conexiones, programación, todo. Entonces, eso es lo interesante de los datos abiertos, porque uno puede ensayar y mirar si realmente funciona, si están echando mentiras, si teniendo todas las cosas. Entonces, son cosas muy interesantes. Vemos que hay un marco teórico muy sólido, o sea, esto no es, digamos, charlatanería. Sí, aquí, mire, hay más o menos unos 25 artículos citados. O sea, muy interesante. O sea, quiere decir que esto se está trabajando y se está fortaleciendo, que hay un marco teórico fuerte detrás. O sea, que no podemos desestimar así porque así. O sea, no es una lectura de una revista cualquiera, pues. Estos son, digamos, los gigantes que sostienen este artículo. Entonces, antes de desestimar una lectura, uno siempre tiene que mirar qué tan sólido es su marco teórico. ¿Sí? Y vemos que sí, que hay muchos ensayos, muchos papers que tienen que ver con el tema que en otros ámbitos. ¿Sí? Bueno, con respecto a este sensor MQ3, por hoy esto es todo, pues entonces que disfruten la información.